Seguimos en este debate de Noticias Colombia y la Universidad Latina. Vamos a analizar lo que ha dejado este espacio con don Ignacio Azurdia y con don Mario Quiroz. Muy buenas noches, don Mario. Muy buenas noches, Oscar. Un gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, con Ignacio, como siempre. Un gusto, don Ignacio, también. Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches, Mario. Como siempre, un placer estar en Colombia y ojalá en que sus casas hayan disfrutado el debate y aquí también en el auditorio. Don Mario, empecemos con el uso de tiempo que tuvieron hoy los candidatos a la presidencia. Se les asignó en 2 bloques 4 minutos, pero parecía que les costaba llegar a completar ese tiempo en sus intervenciones. ¿Cuál fue su apreciación? Yo creo, Oscar, que dependía mucho de las estrategias con las que cada uno vino. Cuando vemos cómo se desarrollaron los bloques, todos, como era de esperar esto, estaban esperando cuál era la respuesta de doña Laura Fernández para plantear su estrategia a partir de eso. Y eso fue lo que vimos en el primer bloque, ¿verdad? Llamó mucho la atención cuando doña Laura se reservó el tiempo y en algún momento doña Evelyn dijo, bueno, ¿quién quiere hablar? Y como que todo el mundo se quedó en neutro, repensando su estrategia de debate. Creo que fue algo que lo sacó de la zona de confort, eso hay que decirlo. Y creo que lo sacó tanto de la zona de confort que sí tengo que reconocer que hoy todos venían muy claros en qué mensajes querían dar, pero tan claros que a veces los forzaban hasta en temas que no tenían que ver, ¿verdad? Pero cada uno tenía un público al cual hablarle, ¿verdad? Don Ignacio, ¿concuerda usted en eso? ¿Marcó la pauta, la respuesta o no respuesta de doña Laura Fernández en este bloque donde tenían 4 minutos para hacer uso de su tiempo? Es importante, Oscar, siempre cuando, bueno, aquí tengo muchos apuntes, que dicen muchísimos apuntes a lo largo del debate y ojalá nos dé chance de profundizar en todo lo que he apuntado, pero es importante hacer una introducción contextual. Recordemos que según el último estudio del CIEP, Laura Fernández tiene un 40% de intención de voto y también ese estudio decía que el presidente Rodrigo Chávez tenía un 58% de valoraciones positivas. Eso es un contexto que nos determina esta contienda electoral. ¿Por qué? Porque ese 40% de intención de voto de Laura Fernández, que si bien con ese 40% le alcanza, obviamente, si obtuviera ese 40% el 1 de febrero para ganar en primera ronda con los votos válidos emitidos, ese 40% cuando lo comparamos con ese 58% de Rodrigo Chávez de aprobación, significaría un 27,6% del padrón electoral, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Laura Fernández tiene todavía un techo bastante mayor para seguir creciendo si es que logra crecer y por ende el reto para la oposición era detener ese crecimiento o incluso ya con ese 40% hacer que Laura Fernández tuviera algún descalabro para que no llegue precisamente a ese 40%. Entonces, obviamente, Laura Fernández, el debate era seguir creciendo con lo que yo le he llamado, ya me han reclamado el Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Mientras la oposición tenía que evitar o hacer que Laura Fernández decreciera en ese apoyo y además diferenciarse entre ellos para forzar esa segunda ronda y a ver quién entra, ¿verdad? Como segundo lugar para ir a disputar precisamente esa segunda ronda. Entonces, mientras Laura Fernández era seguir creciendo con esos apoyos de Rodrigo Chávez, y cuando analizamos el debate vemos a Laura Fernández hablándole precisamente a esos públicos, para la oposición era precisamente detener ese crecimiento o hacer que el Rodrigo Chavismo, que todavía no apoya a Laura Fernández, no la apoye, incluso que algunos Rodrigo Chavistas dejen de apoyarla para que no llegue a ese 40% y diferenciarse, ¿verdad? Para ver quién entra, si es que hay una segunda ronda, quién entra precisamente a esa segunda ronda. Y en esa tarea de diferenciarse, ¿qué pasó con don José Aguilar, que digamos fue el que se coló en la conversación y que incluso creo que se salió un poco de guión cuando doña Laura Fernández le felicitó por haber trabajado con otros gobiernos? Creo que ni siquiera él se esperaba esa respuesta de parte del oficialista. Yo creo, Oscar, que hay que diferenciar las estrategias de cada uno y hoy creo que hoy teníamos a los candidatos de oposición que ya han estado juntos en varios debates, la novedad era doña Laura. Entonces yo vi a don José Aguilar y a don Álvaro Ramos muy enfocados en ser candidatos de propuestas, ¿verdad? Tan es así, porque ahí llevé un conteo aproximado de las alusiones directas. Don José y don Álvaro solo hicieron una alusión directa a doña Laura.
Hay indirectas, pero directas solo una, mientras que doña Claudia hizo 5, don Fabricio 5 y don Ariel Robles 5. Entonces creo que de manera inteligente don Álvaro y don José dejaron que otros hicieran el gasto del ataque a la candidata oficialista para poder ellos centrarse en sus propuestas. Y vimos que constantemente volvían, incluso en temas que no tenían que ver por temática de bloque, volvían sobre sus ejes temáticos a ver cómo empujaban el tema. Y don José, con algo interesante que creo que aprendió de debates anteriores, trató de mantenerse equidistante de todos, que va mucho con su perfil, con el perfil de su candidatura, ¿verdad? Él tiene que ser novedoso frente al oficialismo, pero tiene que ser novedoso frente a la oposición, también por ese mismo contexto que señalaba Ignacio. Sí, sumando a eso que dice Mario, es muy interesante precisamente con esa introducción contextual que hacemos, ¿verdad? Ver la puesta en escena precisamente de cada una de las campañas, porque al final un debate electoral es una puesta en escena de la campaña. Es decir, no es que vienen así solamente a debatir ideas y propuestas, no, hay una puesta en escena porque en los debates electorales van dirigidos cada uno de esos candidatos a públicos específicos, precisamente, públicos afines, públicos que les permitan conseguir sus objetivos electorales. Entonces, por lo tanto, cuando vemos a Laura obviamente le tenía que hablar, repito con el término, al Rodrigo chavismo, ¿verdad? No perderlo, consolidar ese apoyo. Mientras que cuando vemos, por ejemplo, a Ariel Robles, que estuvo bastante suelto, ¿verdad? Tuvo un manejo de escena bastante interesante porque estuvo muy suelto, con su humor y demás. También veíamos a Claudia Dobles centrada en decir que ella tenía las propuestas, ¿verdad? Pero llama también mucho la atención que Álvaro Ramos, si bien fue muy propositivo, fue el único que hizo alusión a un Liberación Nacional renovado, mientras Claudia Dobles no hace mención al elefante en el cuarto, que es que esa coalición Agenda Ciudadana es una coalición entre el Partido Acción Ciudadana y ADN, ¿verdad? Entonces no hay una alusión explícita, a pesar de que ese es el elefante en el cuarto, que es una candidata de 2 partidos en coalición, pero sí, uno de esos partidos es el Partido Acción Ciudadana con altos niveles de rechazo. Por ejemplo, José Aguilar sí trató de posicionarse como el opositor no política tradicional, mientras a mí no me quedó muy claro qué tanta diferencia había, por ejemplo, entre Ariel Robles, Claudia Dobles y Álvaro Ramos, ¿verdad? Es decir, que no hubo una confrontación directa entre ellos, mientras sí hubo una confrontación directa entre Fabricio Alvarado y Laura Fernández, que esa fue muy evidente y fue muy fuerte la confrontación, y también José Aguilar, que no quiso verse como aliado con esos partidos de oposición. ¿Cuál pudo ser la estrategia, don Mario, de doña Laura Fernández, ahora que menciona a don Ignacio, de atacar directamente a don Fabricio? Creo que con los otros partidos no lo hizo tal cual, pero con don Fabricio Alvarado tuvo comentarios fuertes e incluso acusaciones muy serias en medio del debate. Sí, bueno, sobre las acusaciones creo que es un tema súper delicado que, ¿verdad? Yo creo que hay que dejarlo para otras instancias. Lo que creo es que en general doña Laura, Oscar, y todos los candidatos venían muy claros con sus públicos, ¿verdad? Uno cuando ve a doña Laura, vean que constantemente empieza costarricenses. Ella siempre se dirige a la cámara, ¿verdad? Entonces lo que dice Ignacio, ella muy bien enfocada en su público, en su mensaje, que es público base de apoyo al presidente y el mensaje es de continuismo. Y ese mensaje le da y le da y le da. Cada vez que le cuestionan sobre pruebas, se remite a logros que ella le atribuye al gobierno. Entonces, ese mensaje creo que constantemente lo vimos repetido y esa fue su estrategia. Curiosamente, también en las alusiones fue selectiva en cuáles alusiones responder, ¿verdad? Porque sobre ella hicieron 17 alusiones y ella respondió solo 6. Entonces tuvo una estrategia que yo diría, sí quisiera ver algo. Hoy doña Laura vino no solo a la defensiva, sino que vino con algunos golpes preparados para todo el mundo, ¿verdad? Ve qué interesante eso que dice Mario. Vamos a ver. Cuando hablamos de públicos afines para cada una de las candidaturas, obviamente. Pero en el caso de la oposición, no solo era hablarle a sus
posibles targets que les podrían votar por afinidad ideológica. Tenían que hablarle también a los Rodrigo chavistas que todavía no apoyan a Laura Fernández para que no la apoyen. O incluso a algunos Rodrigo chavistas que están apoyando hoy en día a Laura Fernández para que dejen de apoyarla. Porque con los datos precisamente de los estudios de opinión como el CIEP, y hay que esperar obviamente al próximo estudio que sale este próximo miércoles del CIEP para ver cómo se ha movido precisamente esa intención de voto, pues entonces la oposición tenía lo que les mencionaba en un inicio, ese doble reto, que no es solo diferenciarse entre ellos para ver quién gana ese segundo lugar, sino precisamente desencantar, desmovilizar a esos apoyos que tiene hoy en día Laura Fernández, que le están llegando a ese 40% según el último estudio del CIEP, precisamente para forzar esa segunda ronda. Entonces la dinámica del debate no es simplemente hablarle a tus públicos más potables o a tus públicos afines. Para la oposición era ver cómo Laura Fernández no conectaba con todo ese 40% e incluso que no conectaba con el porcentaje restante todavía de los apoyos hacia Rodrigo Chávez que no le está apoyando a día de hoy. Don Mario, don Ignacio, les toca el mismo ejercicio, 1 minuto de respuesta, porque se nos acaba el tiempo en 1 minuto. Sé que mañana vamos a profundizar más en por 3 razones. Conclusión general de este debate, ¿sale alguien fortalecido? ¿Logró alguien diferenciarse? ¿Puede perder algún tipo de apoyo doña Laura a partir de lo visto de hoy? Hay que ver cómo se genera el postdebate. Yo creo que en general todos le hablaron a sus públicos y salen sin mayores rasguños, salen con rasguños, pero sin mayores rasguños. Yo, Oscar, quiero concluir con algo, porque creo que es importante, como empecé hoy en la mañana en Noticias Colombia. Ha habido un esfuerzo de todo el equipo de Colombia, al que hoy se une la Universidad Latina, durante toda la campaña en el noticiero, en Por 3 Razones, en sala de redacción, por dar a conocer propuestas. A veces como lectores nos quejamos mucho, pero hoy es otro ejercicio en una propuesta innovadora. Y aquí está el aporte de los medios también a la democracia, que creo que hay que reconocerlo. Bueno, 1 minuto. Evidentemente no nos dio chance. Espero que en Por 3 Razones, aquí estoy viendo a doña Evelyn, espero que en el próximo Por 3 Razones podamos entrarle a detalle a todos los apuntes que hice sobre el desempeño precisamente de las 6 candidaturas, pero sí es importante recapitular esa dinámica, ese doble reto para la oposición, ese reto también para Laura Fernández, ¿verdad? Para consolidar ese 40%, incluso si quiere crecer para ganar en primera ronda y si es que le alcanza para su meta ambiciosísima de los 40 diputados, pero sí es importante entender estas dinámicas de las campañas electorales. Por poner un ejemplo, ver por ejemplo a Fabricio Alvarado confrontando con Laura Fernández, porque Fabricio Alvarado busca posicionarse como el candidato realmente conservador, porque están peleándose precisamente ese voto conservador, ¿verdad? Y también cómo se diferencian, que ahí es donde me queda la deuda, cómo se diferencian Ariel, Claudia y Álvaro Ramos. Muchas gracias, don Ignacio. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos vieron en sus casas. Gracias, don Mario. Oscar, gracias a ustedes y nos vemos mañana en Por 3 Razones. Mañana a las 3 de la tarde en Por 3 Razones. El miércoles. Mañana, ok, el miércoles para analizar la encuesta del CIEP y para analizar también todo lo que ha dejado este debate de Noticias Colombia y la Universidad Latina. Muchas gracias a ustedes por habernos seguido en todas nuestras redes sociales y recuerden que podrán seguir viendo más información en colombia.co.cr, en las redes sociales de Noticias Colombia y seguirnos en YouTube como Colombia Digital, todo el repaso de lo que ha dejado este espacio democrático. Ya vienen los compañeros de deportes porque sigue la jornada del fútbol nacional de Primera División. Que tengan todos muy buenas noches.